La cadena Bloomberg había realizado una estadística que se conoció obviamente la semana pasada con respecto a cómo se ha manejado el tema del COVID en diferentes países. Ellos generaron una variable muy interesante, vamos a dejar esta página porque obviamente es pública y es abierta, donde compararon o juntaron varios aspectos que tienen que ver con el número de casos, el número de muertos por millón, el número de la capacidad, digamos, de respuesta del sistema sanitario, las restricciones al sistema económico que se produjo y las restricciones a las libertades individuales que hubo para tratar de dar respuesta a frenar la pandemia. Obviamente se estudiaron 53 economías de las más grandes del mundo, no todas, pero se generó un indicador que se llama indicador de resiliencia de COVID o de Bloomberg, digamos, donde tiene una serie de ítems, están ahí descriptos. También hay uno muy interesante que tiene que ver con cómo va a manejar el país la relación con las vacunas, o sea, si tiene acuerdos con las vacunas. Entonces son 5 o 6 variables que han analizado ellos país por país para ver cómo han manejado. Obviamente, de los 53 países, los primeros 10 son Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, Australia, China, Dinamarca y Vietnam, quedando mucho más abajo por ahí países como Estados Unidos, 18, Israel, o el misma Reino Unido, 28, pero la Argentina figura en el manejo de la pandemia como uno de los peores de todo el mundo en este informe, con el número 52. Obviamente que Bloomberg, cuando hace el informe, dice que América Latina es el lugar donde mayor impacto ha producido el coronavirus, y del análisis que hace, yo quiero sacar esta conclusión, y que obviamente tiene que ver con más aspectos globales, pero también con un análisis de lo que fue este gobierno de científicos que de alguna manera nos está dejando posicionado bastante mal. En los 10 primeras marcos del rating, o sea, los que están del 1 al 10, 8 son economías con democracias liberales. O sea, no es que la gente en esos ámbitos tuvo que seguir los dictados de una dictadura, solamente obviamente China y Vietnam, para que se cumplan aquellas restricciones o mejor dicho, medidas sanitarias, sino que tiene que ver con una gran responsabilidad individual por parte de los ciudadanos y fundamentalmente por el nivel de desigualdad que había entre los sectores con mayor poder adquisitivo y los de menor poder adquisitivo. Cuando la brecha es más chica y digamos hay como una línea muy en diagonal, muy poco pronunciada, y donde hay menos desigualdad, la ciudadanía ha podido no solamente cumplir mayormente todas las recomendaciones sanitarias, sino que se han visto limitados menos los aspectos económicos de esos países y también las libertades individuales. Y ahí está la fortaleza con respecto a, obviamente, testear mucho, tratar de bloquear, avanzar en todo lo que sea la negociación con la vacuna, pero la clave fue siempre gestionar la responsabilidad individual y ampliar todos los sistemas sanitarios. Un dato de Japón, la segunda ciudad que aparece, mejor dicho, el segundo país que aparece con mejor resiliencia del manejo del COVID, tiene la estadística de ciudadanos más longevos del mundo. O sea, ellos tienen un promedio, son 120 millones de personas, que en su promedio superan la media internacional y la gran mayoría son mayores. O sea, que estaban en esta población de riesgo, gran parte de la población japonesa estaba dentro de esta población de riesgo, mayores de 60 años, que podría ser afectado de COVID. Bueno, el sistema sanitario, la responsabilidad individual, hizo directamente que no tengan tanta transmisión comunitaria. Y esto ha implicado, obviamente,
pocos niveles de muertos y también poca utilización del sistema de salud. Hay una crítica a las economías más importantes del mundo, como son la de Estados Unidos o la misma de Inglaterra, Francia, Alemania o hasta Brasil, donde no ha habido un manejo de la pandemia de manera clara como lo ha habido en estos países. Pero es una linda estadística para que tengan en cuenta de por qué algunos países han podido superar y están superando ampliamente el tema de la pandemia, porque estos países todavía no tienen ni siquiera esta segunda ola, o sea, no han caído en esta segunda ola, porque han manejado muy bien. También Japón tuvo un problema con tuberculosis hace unos años, y entonces ellos han tenido ya un expertise bastante particular de cómo frenar el contagio, entonces han aplicado todo ese conocimiento. No está Uruguay, porque no es una economía muy grande, entonces me parece que no lo han incluido por eso, sino les aseguro que Uruguay estaría en uno de los lugares principales. Cuando nos digan que han manejado la pandemia bien en la Argentina, tenemos un dato concreto de que esto no fue así. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo, tuvimos sectores económicos muy restringidos, no tenemos clase, o los chicos, mejor dicho, no tienen la posibilidad de estudiar todavía de manera presencial, y me parece que deja las claras que hubo errores y que alguien tiene que hacerse responsable de esta situación.